Sí, Pues es un gusto, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Primero que nada, pues, ¿cómo se encuentra el día de hoy? muy bien, muchas gracias y muy contenta emocionada de poder estar aquí platicando contigo y pues de poderte ayudar. Bueno, muchas gracias primero que nada. Bueno, usted, a lo que yo, hasta donde yo tengo entendido, es psicóloga, ¿tiene alguna maestría? En este momento no, pero sí tengo varias certificaciones. Tengo un diplomado en el trabajo de duelo y he trabajado con personas con ideación suicida, conducta suicida y familias que han tenido pérdidas debidas al suicidio. Estoy certificada como terapeuta en terapia dialéctica conductual por el Behavioral Tech. Entonces trabajo con personas que tienen trastorno límite de la personalidad en este momento y con personas que no tienen trastorno límite de la personalidad, pero que sí tienden a tener conductas eh, autolesivas o conductas relacionadas al suicidio. Ok, bueno, ¿tiene alguna corriente por la cual, o más bien por alguna rama por la que se vaya? Sí, en este momento estoy trabajando como terapeuta conductual contextual. Son terapias de la tercera ola de las terapias conductuales y pues esa es la forma en la que yo estoy trabajando. Los modelos que yo manejo son terapia de aceptación y compromiso, terapia de aceptación y compromiso con modalidad Matrix y terapia dialéctica conductual. Ok, vamos a empezar un poco. ¿Por qué quiso estudiar esta carrera? Sí, es cierto que la carrera de psicología es una carrera, pues muy bonita, la verdad, pero ¿qué la motivó a estudiar esta carrera? Pues va a sonar muy cliché, porque generalmente yo recuerdo mucho que en la carrera todos decían, ay, ayudar a las personas, pero la realidad es que parte del por qué, creo yo, muchos y muchas psicólogos y psicólogas estamos dentro de la carrera, sí tiene que ver mucho con lo que nosotros consideramos que tenemos como empatía o cercanía con la gente, pero también con el gusto por entender cómo es que funciona la mente y cómo se relaciona con la conducta. Al día de hoy te puedo decir que el motivo por el cual yo me dedico a ser psicóloga, tanto en el ámbito educativo, que pues sabes que estoy dentro de él, como en el ámbito clínico, es por el efecto que produce en la gente y porque verdaderamente me gusta mucho ayudar a las personas a encontrar una vida que valga la pena ser vivida. Ok, que es una muy bonita razón, la verdad. Y hablando de esto, como, ¿qué es la parte que más le gusta de ser psicóloga? El efecto que produce en las personas con las que trabajo. Cuando mis consultantes empiezan a notar cambios en su vida y empiezan a notar que se vuelven cada vez más hábiles para manejar ciertas cosas, eso para mí es muy gratificante. Por ejemplo, el trabajo con personas con trastorno límite de la personalidad o con ideación suicida o conducta suicida, cuando empiezan a notar la terapia como un ancla para permanecer en la vida porque les empieza a generar esperanza, solamente eso que es parte de las primeras sesiones, para mí es muy gratificante y con el paso del tiempo que empiezan a adquirir estas habilidades que les ayudan a construir por sí mismos o sí mismas su propia vida que vale la pena ser vivida, para mí es algo muy bonito. La verdad es que la mayor parte del por qué a mí me gusta trabajar en esto es por eso, e incluso dentro del ámbito académico, porque como orientadora educativa, que también soy de Prepa 20, la forma en que de pronto puedo ayudar a mis estudiantes a, a, desarrollar habilidades que les sirvan en la parte académica, pero que también puedan extrapolar a otras situaciones de su vida cotidiana, fuera de la escuela, para mí es lo mejor. Ok, bueno, hablábamos de que usted se enfoca más un poco a al ámbito de, como un poco tipo intervención en crisis, podríamos llamarlo así, o más bien como ayudar a esta parte, por ejemplo, con los chavos
esta parte educativa, ¿qué es como lo más difícil que le ha tocado en la parte educativa? Vamos a hablar un poquito ahorita de lo educativo, ¿qué es como lo más Ujú. complicado que le ha tocado? Lo más complicado, como pues es trabajo con adolescentes, pues lo más complicado es poder separar mi trabajo con ellos del efecto que tenga la familia. Porque al final de cuentas, siendo menores de edad, de pronto hay cosas que por sí mismos o sí mismas no pueden resolver sin el ayuda de su familia. Y si la familia pues no les ayuda, entonces eso es muy complejo. Sin embargo, siempre hay la posibilidad de que con todo y todo lo que sucede alrededor en casa, se puedan dar pasos hacia construir de poco a poco esa vida que uno quiere y convertirse en la persona que quieren ser. Entonces, para mí lo difícil es eso, poder separar el trabajo estrictamente con ellos a la familia y poder involucrar a la familia en el proceso, pero cuando se logra se generan cosas muy padres. Ah, ok. Y ahora vamos a retomar la misma pregunta, pero en el ámbito clínico. En lo clínico, ¿qué es lo más complicado que le ha tocado? Ah, ¿quieres un ejemplo o de forma personal qué es lo más difícil para mí como terapeuta? Como para usted, ¿qué es lo más difícil, como personalmente? Ok, para mí, como terapeuta y como persona, el entender que mi trabajo tiene sus límites y que la conducta de las personas depende única y exclusivamente de las personas. Esto, sin entrar mucho en detalles, lo aprendí dentro del trabajo como terapeuta en dialéctica conductual, porque a veces las y los terapeutas queremos ser Dios o queremos ser ese ser supremo que podemos hacer los cambios solamente por varita mágica y creemos que es exclusivamente nuestra responsabilidad y la realidad es que no. La realidad es que la mayor parte del trabajo, pues al final también es de la persona y por muy delicada que sea su situación, la persona sí tiene que querer estar dentro del proceso. Por ejemplo, dentro de terapia dialéctica conductual, que es, considero yo, el modelo de terapia con el cual trabajo los casos más difíciles porque está relacionado con el suicidio, eh, para poder estar dentro del tratamiento, uno de los criterios de inclusión dentro del proceso de tratamiento es que la persona quiere estar, incluyendo si son adolescentes, si son adultos, si son lo que sea, tiene que querer estar la persona dentro del proceso de tratamiento. Si no quiere estar, no se puede trabajar porque el proceso se va a estar saboteando de forma constante. Entonces, entender eso, que no soy el Power Ranger que todo, todo soluciona, eso es lo que me ha costado un poco más de trabajo, pero poco a poco se ha vuelto más sencillo al momento de que trabajo la autocompasión con mis consultantes, también la trabajo conmigo, porque a final de cuentas siempre procuro ser muy genuina para poderles modelar también a ellos y ellas el ser genuinos consigo mismos y con el resto de las personas, incluyéndome a mí. Entonces, procuro ser muy genuina y esto me ha ayudado mucho a poder entender hasta dónde llegan mis límites como terapeuta y como persona. Ok, me habla como con una, wow, es tan lindo el sentir el cómo me habla con tanta pasión de la carrera, pero vamos, retomando un poquito, por ejemplo, años atrás, cuando estaba estudiando, se veía de esta forma, o sea, en la forma que está ahorita, ¿es la forma en la que se veía cuando empezó la carrera? Realmente no, es muy curioso porque yo al principio de mi carrera yo pensaba, yo nunca voy a dar terapia clínica, no me gustaba, yo decía, ahí es súper cliché, todo el mundo está ahí, yo no quiero, ¿no? Este, de hecho, pues las ramas en las cuales yo salí de la carrera es como neuropsicóloga, psicóloga de educación especial y psicóloga clínica, pero yo al principio de mi carrera no pensaba dedicarme a la clínica, pero con el paso del tiempo,
en mis mismos semestres, el trabajo con algunos profesores, me ayudó a darme cuenta que al final la clínica me encanta. Y después terminé estando pues en una prepa, que al final pues no era hacia donde yo iba, yo no escogí psicología educativa y terminé trabajando ahí. Al principio, por mi misma personalidad, que a mí me cuesta mucho trabajo interactuar con personas que no conozco, me costaba mucho, yo no estaba como tan convencida de poder estar ahí o de querer estar ahí, y al día de hoy puedo decirte, y creo que lo sabes, que es una de mis pasiones más grandes. Es muy chistoso porque dentro de mi misma formación fui encontrando que yo era capaz y que además no solamente capaz, sino que me gustaba varias cosas que yo consideraba que no me gustaban. Por ejemplo, yo me considero una persona muy maternal y cuando me di cuenta de que iba a hacer mi servicio social en la unidad de niños con quemaduras en el civil nuevo, yo dije, hoy no voy a poder, me va a costar mucho trabajo, lo voy a sufrir un montón. Y al final terminó siendo una experiencia increíble, la disfruté muchísimo. Cuando me invitaron a trabajar con personas con ideación suicida, con conductas autolesivas, con familias que habían perdido a personas con muertes violentas, como el suicidio, también pensé, va a ser completamente difícil para mí, yo no quiero ver personas así, lo voy a sufrir un montón, y terminó encantándome por el efecto que podía producir el proceso de terapia en las personas. Entonces, al final me he encontrado con que cosas que han sido tan retadoras para mí como el pararme delante de un grupo de 45, 50 a dar una clase, siendo yo una persona que de verdad me considero tímida, terminó encantándome. Trabajar con personas en situaciones vulnerables y tener yo la capacidad, la fortuna de ser quien les ayude a encontrar un poquito de paz y de nuevo esta vida que vale la pena ser vivida, es muy reconfortante. Entonces, al principio yo no me imaginaba estar en esta posición o trabajando en lo que al día de hoy trabajo, pero te puedo decir que han sido de las experiencias más bonitas que yo he tenido. Qué lindo. Bueno, si pudiera elegir una entre la clínica y lo educativo, ¿por cuál se iría? Ay, me lo pones muy difícil. Pues es que, híjole, no sé, me he hecho esa pregunta en muchas ocasiones y creo que no podría dejar alguna, porque el tipo de convivencia que tengo con las personas en los dos puntos es bien diferente, aunque se parecen en ciertos aspectos, porque al final pues también me ha tocado hacer intervenciones en crisis con algunos estudiantes, este, mmm, darles tanto en clase como en mi trabajo como orientadora estrategias que les ayuden en su vida cotidiana, que no es terapia como tal, pero al final pues sí es una intervención breve de alguna manera. La convivencia es la experiencia, más que la convivencia, la experiencia es completamente diferente y las dos son muy satisfactorias y me gustan un montón. Ambas tienen sus lados. De pronto dar terapia es emocionalmente y psicológicamente muy cansado, y de pronto trabajar en prepa con adolescentes, recibiendo toda esta carga de las situaciones que viven en casa, pero también conviviendo solamente en clases, también es de pronto bastante agotador. Creo yo que trabajar en sí con personas suele de pronto ser muy agotador, pero sí creo que yo no podría dejar ninguna de las dos, porque las dos al día de hoy forman parte de mis tres pasiones en la vida. Ok, qué bonito, es muy inspirador el escuchar con tanta pasión a alguien hablando de algo que le apasiona. Muy Muchas bonito. gracias.
Bueno, este, pues los psicólogos, desde que ingresamos a la carrera, se nos da el bendito manual de lo que es el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM. ¿Usted qué opina o cree que es una buena ayuda para los psicólogos, que es solamente clasificaciones? ¿Usted qué opina acerca de este manual, de lo que es el DSM? Ok. Mm, las terapias contextuales tienen esta filosofía o forma de trabajar en la cual no se etiqueta. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que se ha observado dentro del modelo médico? Que es de donde vienen los manuales diagnósticos, ¿no? Eh, Cuando nos centramos solamente en el modelo médico de trabajar con los trastornos mentales o los padecimientos, sucedía que las personas tendían a etiquetarse y pasaban dos cosas. O lo utilizaban como recurso para justificar ciertas conductas o resultaba estigmatizante. Por ejemplo, si tomándolo como con mi trabajo con personas con trastorno límite de la personalidad, si llega una persona, y me ha pasado, por ejemplo, con una consultante ahorita, una persona que llega y me dice, es que me dijo mi psiquiatra que tengo trastorno límite de la personalidad, pero no entiendo qué es. Y se ponen a revisar en Google, ¿no? O alguien les pasa información al respecto y se encuentran con un montón de información bien alarmante o bien fuerte, ¿no? En el DSM, por ejemplo, está que tienen conducta sexual de riesgo, conductas impulsivas, que pueden poner en riesgo su vida y la de los demás, que tienen miedo al abandono, que tienen este, un mal manejo de las emociones, etcétera, 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 ¿no? Aparece todos los criterios diagnósticos que aparecen en el DSM-5 y en todos los que han estado. Y entonces las personas revisan esto en internet o de alguna otra fuente y entonces suena bien abrumador y puede parecer como que su situación no tiene resolución. Entonces, los modelos de la tercera ola tienden más a trabajar como trabajamos con la conducta, los terapeutas, tenemos más a enfocarnos en las conductas que funcionan y las que no funcionan. O sea, una persona con TLP tiene una característica de la personalidad que es la disregulación emocional, que significa que tienen una dificultad tal cual para regular sus emociones por distintas cosas, una parte biológica y una parte social. Y esto no quiere decir que sea malo, porque en los manuales diagnósticos suena como que es malísimo, ¿no? Solamente con el hecho de saber que es un trastorno, a veces eso, ay, duele un poquito. Claro. Y sobre todo el estigma que se tenía de que la psicología o la psiquiatría era solamente para personas locas y no es así. Entonces, cuando trabajo yo con mis consultantes, sí les digo, bueno, sí, el diagnóstico es este, pero vamos a enfocarnos en las conductas. ¿Qué características tiene? La disregulación emocional no es mala, tiene sus características lindas, ¿no? O sea, sí, bueno, experimentas las emociones a un nivel muy exacerbado y generalmente es miedo, ira, no sé, angustia, cosas así, pero también funciona del mismo modo con emociones que sí nos gusta experimentar como la felicidad o la gratitud. Y resulta que aparecen experiencias de esas personas en las cuales se han sentido muy felices en algún momento, han tenido una experiencia que ha sido muy gratificante y la experimentan de una manera que las personas que no tienen disregulación emocional no experimentan. Y aunque la gente les ve raro, para esas personas fue un momento muy bonito. El solo hecho, no sé, por ejemplo, de que alguien le haya dado un chocolate, lo sienten como algo maravilloso y lo experimentan de un modo bien diferente como lo experimentan las personas que no tienen disregulación emocional. Entonces, ahí vemos que la disregulación emocional que tienen las personas con TLP en realidad no es mala, solamente de pronto genera la impulsividad, les orilla conductas que no son tan funcionales. Pero entonces,
nos alejamos un poquito del modelo médico, en el cual pareciera que son solamente puntos a tomar en cuenta y que les etiquetaba como personas con un trastorno a tratar, que era malo y así. Y entonces vemos que no todo es tan malo y que el hecho de que tengan una etiqueta de un diagnóstico no les sirve en sí, sino más bien cuáles son las cosas, las conductas que están haciendo, que les funcionan y que no les funcionan. Pero, por otro lado, apoyando también el uso de los manuales diagnósticos, nos ayudan como una guía para poder entender cómo es que funcionan ciertos padecimientos. Por ejemplo, yo sé que una persona que tiene TLP va a tender a tener conductas impulsivas. Esto quiere decir que va a ser más tendiente a hacerte daño o hacerle daño a otras personas. Entonces, esto a mí me ayuda a poder saber qué es lo que tengo que explorar para entonces trabajar con la conducta. Y así con cualquier otro diagnóstico. Es una guía, creo yo que basarnos únicamente en el manual diagnóstico pues no ayuda porque son etiquetas tal cual, pero si lo usamos como una guía para saber qué características tiene cada padecimiento, nos puede ayudar también para saber más o menos hacia dónde dirigir nuestro trabajo y qué explorar para entonces revisar cuál es el caso particular de cada consultante que tenemos. Entonces, no quiero decir es completamente malo porque no es así, pero tampoco tiene que ser la Biblia con la cual vamos a trabajar, porque es más útil, a mi parecer, y dentro de los modelos contextuales, trabajar con qué funciona y qué no funciona en cada persona. Y ya. Es ayuda, pero no es indispensable el DSM. Ok. Uh -huh. Y bueno, me habla mucho de como este tipo de terapia que usted suele impartir con, por ejemplo, las personas con TLP. ¿Qué tipo de técnicas suele utilizar en este tipo de sesiones, de terapias, llamémoslo así? Varias, todas enfocadas, por ejemplo, en el manejo de la conducta. La terapia, bueno, sí, la terapia dialéctica conductual, que es con la cual trabajo con personas con TLP, se vale mucho de tener un equilibrio entre un tipo de manejo y otro. Por ejemplo, se vale mucho de la validación, que es algo que con las personas que tienen TLP y otro tipo de padecimientos suelen no estar muy presente, porque tendemos a pensar que por la educación social que hemos recibido tenemos siempre que estar felices, y eso no es real. La vida del ser humano siempre tiene altas y bajas. Entonces, cuando nos quedamos en lo normativo, en cómo se debe de comportar una persona, cuando una persona con disregulación emocional se expresa y ocurren de pronto sus crisis emocionales, la gente tiende a pensar, uy, es que eres muy exagerada o es que no deberías sentirte así, etcétera, etcétera. Entonces, esos discursos que a veces no tienen ninguna mala intención, solamente pues es como estamos educados y educadas, se vuelven invalidantes. Entonces, uno de los recursos que más se utiliza dentro de terapia es convertirse en esa persona validante a la cual las personas con disregulación emocional pueden acercarse sin sentirse juzgadas, porque generalmente tienden a sentirse juzgadas. Pero, por el otro lado, como tenemos que, por un lado, validar, apapachar, ser compasivos y compasivas, también por el otro lado necesitamos generar cambio, porque solamente el dar este cobijo no ayuda a cambiar. Va a resolver la parte emocional de alguna manera, cómo se sienten, pero no va a cambiar su vida. Necesitan generar cambios. Uno de los principios principales es que las personas que están dentro de terapia dialéctica están haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen, pero también necesitan hacer un poco más y necesitan esforzarse un poco más. Entonces, está este equilibrio, ¿no? Siempre entre sí ser autocompasivos y darnos nuestro lugar, pero también tenemos que generar cambio y también, si es necesario, ser un poquito irreverentes nosotros como terapeutas, o sea, también retar a la persona y empujarle a que haga cosas y mostrarle
cómo muchas cosas de las que de pronto dice, pues no son del todo ciertas o no le ayudan, ¿no? Entonces siempre tiene que estar este equilibrio entre estas dos partes. Estrategias que se usan, el abogado del diablo, ¿cuál otra? Entrenamiento en habilidades, que es la parte medular del proceso de tratamiento, habilidades de conciencia plena o atención plena, efectividad interpersonal, regulación emocional y tolerancia al malestar. Dentro de la entrevista y para generar compromiso, un montón de estrategias como pie en la puerta, puerta en la cara, que es para pedir más o menos según se pueda hacer para tratar de generar que la persona se adhiera al tratamiento, entre otro montón de cosas, pros y contras, cosas así. Y dentro del proceso de tratamiento, mucho va a estar enfocado en la parte del estilo de comunicación, si es validante, si es irreverente, el estar aplicando constantemente las habilidades que se van viendo en el entrenamiento, coaching telefónico en caso de que haya alguna crisis, si es necesario, sobre todo con adolescentes, el trabajo con la familia, cosas por el estilo. Ok. Bueno, por ejemplo, estábamos hablando de todo este tipo de cosas y las técnicas y entendemos que existen muchísimas técnicas que pues pueden venir de otras corrientes. Em, Usted personalmente, llámese como terapeuta o como persona, ¿qué piensa sobre a la hora de que un paciente esté en crisis, como abrazarlo, ese contacto físico? Mira, las terapias de tercera generación han bajado al terapeuta de esa posición vertical en la cual uno como terapeuta o una es la persona experta y nosotros tenemos que estar acá porque somos quienes vamos a volcar nuestro conocimiento en la o el consultante y la persona consultante es quien tiene que aprender. Entonces, por ejemplo, las terapias de segunda generación no puedes llorar, no puedes sentir, no te puedes enojar, no puedes tener contacto físico, nada. En las terapias de tercera generación, esta verticalidad se volvió más horizontal porque se comprende que parte del proceso de tratamiento requiere de mucha genuinidad. Y si nosotros queremos modelarle a la persona el manejo de las emociones y que las emociones no son malas, entonces, ¿por qué yo como terapeuta no tengo derecho a llorar si soy también una persona, ¿no? Y también siento, si a mí me dice la persona con la que estoy trabajando que sufrió de alguna situación difícil que le dolió y a mí también me está doliendo porque no lo puedo expresar, si le estoy pidiendo a la persona o le estoy tratando de generar, el aprendizaje a la expresión de las emociones, ¿no? A que no le tenga miedo a las emociones. Entonces, eso no es como congruente. Las terapias de tercera generación han bajado esa verticalidad y la han vuelto horizontal, en la cual a los consultantes se les dice que somos dos personas que estamos conviviendo en un mismo momento y que yo también como terapeuta tengo que aprender, porque al final la vida con la cual yo voy a trabajar es la vida de la persona. Y la persona es la experta en su vida, es quien la conoce, es quien sabe cómo se siente, cómo se ha estado experimentando todo lo que le ha estado sucediendo, perdón. Entonces, yo tengo que aprender de su vida y esta persona tiene que aprender también de mí. Entonces, vamos a estar aprendiendo de forma constante. Yo no soy experta, yo también estoy atravesando por mis propias cosas porque antes de ser terapeuta soy ser humano, ¿no? Entonces, aquí sí en este tipo de modelos de terapia, sí se permite el contacto físico, siempre y cuando la persona esté de acuerdo. O sea, yo no puedo llegar y si la persona está en situación de crisis, llegar y abrazarla, no. Lo primero que tengo que hacer es intervenir para ayudar a la persona a reducir su nivel emocional y después, si lo considero que es algo que me nace, es genuino. Si no es genuino, no tengo por qué. Pero si es algo que me nace
y ya trabajamos, la persona ya está más tranquila, ya empezamos a ver estrategias que se pueden aplicar para poder resolver la situación, y entonces me nace y la persona está de acuerdo, y si yo le puedo decir, puedo darte un abrazo, y la persona considera que es algo que le hace sentir bien, entonces está bien abrazar. Depende del abrazo, ¿no? O sea, un abrazo así como con tu pareja, obviamente no. Pero un abrazo en el que se demuestra el afecto o esta complicidad entre terapeuta y consultante, incluso puede ser un refuerzo para las conductas que apoyen al proceso de tratamiento. ¿Por qué? Porque la persona no se siente dentro del modelo médico de el doctor o la doctora que todo lo sabe, ¿no? Y es a la persona a la que yo le tengo que decir, sí, señor, y tengo que aceptar todo lo que me digan, ¿no? Sino que entonces sí nos volvemos dos personas que convivimos. Y entonces esto le puede hacer sentir más seguridad y más confianza a mi consultante. Y esto me ayuda también dentro del proceso de tratamiento a que no se sabotee y que no se vuelva una conducta que afecte el proceso de terapia, sino que por el contrario ayude a que la persona se sienta más en confianza, que sienta la terapia un espacio seguro para que entonces pueda llegar y platicarme lo que sea que le suceda y que sepa que dentro del proceso de terapia se le va a ayudar. Ok. Bueno, reitero, es muy interesante el conocer este diferentes tipos de vista, de incluso de otras ramas, de otros pensamientos, de otras corrientes, psicológicas. Es muy, muy interesante. Ahora, una pregunta un poco como más de pensarle tantillo. Si no estuviera como en la rama, o más bien en la corriente en la que está ahorita, ¿como a qué otra corriente le iría, por así decirlo, al psicoanálisis, cognitivo-conductual, gestal, humanismo? ¿Como cuál cree que sería si no fuera a la que usted pertenece? Mm, bueno, yo salí de la carrera como cognitiva conductual. O sea, mi primer forma de trabajo fue bajo cognitivo conductual. Bueno, muy entre comillas, porque yo me empecé a formar en terapias de tercera generación desde que estaba dentro de la carrera. Eh, pero bueno, si tuviera que elegir una sería cognitivo-conductual, pero vámonos fuera de las terapias conductuales para tener una selección un poquito más difícil. Lo real es que las terapias conductuales contextuales están viendo a la persona más como un ser humano que como un consultante. Entonces, de alguna manera se toman partes del humanismo, aunque no del todo, porque el humanismo considera que el ser humano siempre está buscando la autorrealización y la realidad es que no siempre es así. Pero retoma algunas partecillas, ¿no? Por ejemplo, algunas formas de trabajo. Pero creo yo que con el modelo de terapia con el que quizá yo podría integrarme un poco más sería con el sistémico, porque a final de cuentas el enfoque sistémico toma en cuenta también el contexto. De hecho, es el modelo mmm, ideal para el trabajo con familias, ¿no? Entonces, eh, parte de las terapias de tercera generación retoman un poco de la teoría de la forma de trabajar del enfoque sistémico desde la hora y punto en la que se toma en cuenta un poco más la parte del contexto y cómo es que influye en la persona para que se presenten ciertas conductas o ciertas problemáticas y cómo también la persona va a influir en cómo es que se mueve el contexto. Entonces, quizá yo me iría por sistémico. Ok, ya como para ir dando un poco de cierre, ¿cómo se ve en 5 años? O sea, ya hablábamos de que todo lo que le apasiona, cómo es su tipo de terapia, cómo se siente tan bien tanto en la clínica como en lo educativo. ¿Cómo usted se idealiza en 5 años? En 5 años más, ¿cómo se ve? Me veo con una maestría y con una especialidad que quiero tomar, que justo es en terapias de tercera generación. Este, mmm,
Me veo también con un grupo de entrenamiento en habilidades más grande. Ahorita estoy trabajando no de manera formal, pero estoy trabajando mucho con consultantes del Hospital Civil. Entonces, apenas estamos empezando a trabajar con eso. Me mandan muchas personas con TLP. Entonces, tener un grupo de entrenamiento más grande para poder pues trabajar con más personas y poder desarrollar, bueno, con una red de trabajo con colegas eh, más amplia, ¿no? Ahorita estoy empezando en eso, entonces me veo, en 5 años me veo con una forma de trabajo de esa manera. Bueno, fue realmente muy agradable hablar con ustedes, pues, de tantos años, pues, fue mi maestra y fue una de las personas que más me inspiraron a estudiar la carrera. Entonces, pues, un honor y un placer haberla entrevistado, haberla tenido hoy aquí esta bonita noche. Le agradezco muchísimo su tiempo y pues espero que haya sido un espacio tranquilo, a gusto, de convivencia y pues muchísimas gracias. Para mí ha sido todo un honor el poderte ayudar de nuevo, un honor esto que me comentas sobre la inspiración para estudiar psicología. Me dio mucho gusto cuando supe que lo estabas haciendo, me siento muy contenta de que vamos a ser colegas en algún momento, y tengo mucha, no fe, mucha seguridad de que vas a ser muy grande, que vas a crecer un montón, porque es algo que tú demostraste dentro de tu formación en la prepa. Ojalá que gran parte o alguna parte de lo que trabajamos en clases te haya ayudado y que te siga ayudando. Y yo sigo también a tu disposición para lo que tú necesites. Va a ser para mí un honor poder volverte a apoyar y trabajar contigo en lo que sea necesario. Muchísimas gracias por tu confianza. No, pues muchísimas gracias a usted y pues espero que pase una increíble noche y pues cualquier otro trabajo que se me presente de este tipo, con todo gusto usted será la persona en la que pues voy a pensar primero para que me ayude con este tipo de situaciones, de trabajos. Muchísimas gracias y